Y precioso amigo, ya imagina estampas de mi tierra Rupibé, 680 del dial, Radio Caritas Universidad Católica, vamos una PM este día, ahora ya de cojapete invitado, voy a dejar a David Galeano Olivera del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. David, muy buen día, vaya para coe. Muy buen día, Dilberto. Te maite yo para venir en Duabe. Cuando te ara tu chapa je peba para vengo a Gina Omagina los Reyes de Oba Ave. Allí van, Y ahí te van a sí pensar señor. Javi mi mitad, pensar Javi esa mi bipa Pero opado, si no ya topaban ahí los reyes. o ima lleva be yo pues be regalos a pero te iba a cuente yo vero mando año en el etame a dedico a ese Dilberto ya mi venían de poco a pitebe un ejemplo luego ahora mi mija va a coger esta agenda pero te digo oye por el cable capi muy ibe a oye ya vea mi camello pero ahí cane o allá Y después digo, mira. oye esta agenda pero ya pues si se lo voy a poner yo ya puedo visitar y por una vez vea tenite yo voy a ver pesebre y zapatu mija oye hubiera acá que ve cuatro ve carta oye hubiera ve regalo me yo poija ahí sande tengo que tú sabes ya esa mi mitad va esa gente oye ayer cuando yo hija mitad sabe antes no juguetillos sube cuera mi yo poija y ahí te van a ver ñande je kwa mo peten be kwa ñande ro e pu be ñande ro e kere ñande o ñamo ngo hai su te yo pu mi na te ko tengo repete ahí anga ñambo mi hanga be mi tama ya Tú pensaste, moigo ya iba a ir a tu mejor entamen. o yo mo ya o tame ha yo mo ya be pese be pu be ya pe oye ru ha oye he ya pe be pu jare pu kue así se mandó a vea si se invitamos ver ahí ni que tuviera que allá a escoger sacame utaja hinaja y ya hay que obvio que está que pero sabe te mi veo pe voy pona pague más allá por el caja yuju sabe antes de botar ya ve ese mitad de pelotante hoy es esa allá van a ser que Los regalos eran más sencillos. mucho más sencillo y sobre todo, por ejemplo, nada de tantos, digamos, juegos o juguetes electrónicos como hoy, ¿verdad? El tener una pelota, lo máximo una bicicleta, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hermana una muñeca y eso era una cosa fuera de serie, ¿verdad? Pero lo lindo es toda esa expectativa, esa magia que existe, Edilberto, y que se renueva cada año. Tiene que ver un poco con ese espíritu todavía de la Navidad, en esa inocencia de la gente, sobre todo las criaturas, ¿verdad? Y yo creo que parte de los padres el acercarles esa alegría, esa sensación de todavía, repito, tan especial que produce la magia de recibir el regalo, más todavía de unos personajes a los que yo creo que uno aprende a quererlos mucho, ¿verdad? Porque desde pequeño uno ve el pesebre y siempre están allí, que son los que llegaron con los regalos para Jesús y bueno, continuaron, nunca más dejaron de hacer regalos. Cada año llega la fecha y se repite la historia. Por eso te digo, es la magia de los reyes y todavía la magia de ese espíritu de Navidad que hasta hoy se vive, ¿verdad? Vos sos partidario de mantener, digamos, entonces en la mente de la criatura esa, no sé si decir fantasía o la creencia. Y yo creo que sí, en general porque le da un sabor diferente siempre a la festividad, ¿verdad? Porque una cosa yo creo que muy distinta, y yo llegué a conocer gente que me comentó, es aquella donde prácticamente uno sabe que va a recibir un regalo, pero que es así nomás, ¿verdad? Que Pero mientras, yo te cuento que inclusive, no sé, habré tenido 10, 11 años cuando a mí me contaron, ¿verdad? Yo toda la vida discutí con medio mundo que los reyes existían, ¿verdad? Hacen más hoy, no sé, Ayujuga, Camello Piporea, ya hacen más hoy. Y lo que es notable, ¿verdad? Obviamente uno después recibe la noticia y con el tiempo asimila, pero digo nomás, es como que hay toda una especie de, por eso usa la palabra magia, ¿verdad? Que se genera con eso y que en muchos casos uno se da cuenta, yo percibo eso muchas veces en la criatura, que esa forma tan especial de recibir el día
y sobre todo estando atento allí al regalito que pidió y bueno, hay veces ni siquiera dura mediodía, ¿verdad? De tanto que uno comienza a recorrer y jugar y mostrar y nos falta alguien que en poco rato ya comienza a sacarle la ruedita al auto, Ay. el brazo a la muñeca, ya ve, hasta llego o para llego más allá, pero por lo menos ese momento. Porque está ya yo veo la otra cara de la moneda, la otra arista que yo creo que bien se grafica, perdón, ahí en el tema de 6 de enero, ¿verdad? Así mismo. ¿Por qué si yo soy tan bueno? Sí, sí. ¿Y por qué si yo me porté tan bien? Efectivamente. Qué malo que esos son los reyes, no me claro. trajo nada, ¿verdad? Y eso es lo que te decía, pues yo creo que por lo menos la conciencia de la gente, digo, mucha gente, ¿no? A lo mejor no todos también podemos, pero siempre es interesante esa posibilidad de, si uno tiene por lo menos algo y le sobra y uno puede un regalo de más para ese vecino, esa criatura que sabemos que, igual que la criatura que tenemos nosotros en casa, está esperando también, porque quiera ser uno más allá que se le cuente un poco la realidad de la cuestión, igual esa criatura está observando que otros niños tienen el regalo y así como estaba diciendo en esa canción, ese dinero se describe perfectamente, pero insisto, ahí me di cuenta inclusive, Gilberto, que hay una serie de campañas que se están haciendo, Sí. asociaciones, jóvenes, Sí. Un batida de juguetes, Sí, programa sí. allá. Y yo creo que, por eso te decía, pues hay un espíritu, una especie de magia que se transmite con Pero eso. en ese caso ya no se da esa magia, sino es más directo, decir, Claro, yo claro. repartir la Sin juguete en nombre de embargo, los Reyes Magos. sí, sin Es más o embargo, menos como a mí me decían cuando era criatura, para mí claro. siempre me dijeron, bueno, entonces traemos en nombre de los Con los Reyes reyes. Magos. Claro, pero lo que te digo nomás, para mí la cuestión es el que la criatura no tenga directamente, pero que por allí uno llegue y bueno, y le diga, esto es tu regalo de reyes. Y comparado con el otro ya va a tener por lo menos tiene pelota, antes va a decir tiene cochecito, donde eres coma pues. Iba ahí con la pizarra y decía que tiene pelota antes, haciendo el va a ver. Entonces, por ese lado es que yo entiendo que es tan importante ese gesto, ¿verdad? Bueno, en el fondo, un gesto de humanidad, de humanismo, ¿verdad? Y repito, un poco se aprecia esa ingenuidad, esa inocencia que tiene la criatura, porque yo creo que ese es un derecho que tiene una criatura. Y tan tempranamente ponerle, digamos, con tanta dureza a la vida, ¿verdad? Si uno tiene un hijo, un nieto, lo que tendría que hacer es siempre cuidar un poco y dejar un poco de esa magia, de esa fantasía, porque uno a veces ve criaturas y bueno, que se creen superhéroes o las nenas también. Sí. Y bueno, y no le podemos cortar las alas en eso, sino que dejarle también. Y claro, uno sabe ponerle un límite a todo, pero por lo menos tomar en cuenta eso. Y ese tema 6 de enero, a pesar de contarle así con bastante crudeza y ser allá en el fondo, si uno escucha bien, ser triste, sin embargo quedó esto como el himno de ese día de los Reyes Magos del 6 de enero, pero no es que se lo escucha con ese sentido de tristeza, Claro. sino con alegría. Con alegría. Increíble Sí, ese tema musical. Decir los Reyes, decir 6 de enero, decir Clementino Campo, ¿verdad? O sea, independientemente del hecho de que y luego Quintana sea Escalante. triste, exactamente, allí está. Quintana Escalante es clásico. Apenas pensamos, siempre llegué de Gilberto Viñanendo, apenas Uyectea hoy en Dereje. Semana Santa, allá de Papá Noel, o mi mismo la Papá Noel allá. Pero sin embargo, lo clásico sigue siendo todavía acá, en muchos, pero muchísimos lugares, siempre la presencia de los reyes. Y es más, tan fuerte es también esa presencia, sobre todo uno de los reyes que es Baltasar. ¿Cuántos lugares en el Paraguay se celebra a San Baltasar? Sí, Cambacuá, está inteligente, de Yujuta, Paraguaribe, Curuguatí, Guarambares, está inteligente la San Baltasar, como moraba, Coaco Árabe. Y es también un poco dentro de ese marco, ¿verdad? Estamos hablando de la presencia de un antiguo personaje de la historia humana que tiene su molde paraguayo. Ahí cerquita de Capiatá, Capiatá, Yiquio Capiatá, Ñasemo, Areguara, Pellas a San Miro. Tiene 1 kilómetro y tiene justamente el oratorio de San Baltasar. A veces por la mitad, al 6 de enero, promesero. Allá a Ograjala y regalo mi mía, allá a Curaño Mondebe,
por la capa pitala, ya un monotín, tenía acá, tenía sombrero, y tenía a Pepe Jorge, ya para la promesa, y vemos criaturas pequeñitas, bebés de brazo, ¿verdad? Niños un poco más grandes, jóvenes, pero ancestralmente, si se quiere, porque según nos contaban, ese oratorio tiene fácilmente más de, según dicen allí, más de 150 años, y la tradición se mantuvo. Pero esa es una cultura que nos viene de los mulatos que vinieron del Uruguay y que vienen del África, no. Eso no sabes si se generó en América o ellos trajeron ya eso. O sea, sí, pero de todas maneras, Oñemboao Jahuela, Paraguay, Oñemboao. Yo te digo eso que asumió una identidad. Andere Jojape, primero que nada, la Pepe se a Mombae Guasugango siempre invitaban a Pepe Oñemboao jamás. Todo el parlamento yo escucho a la gente guaraní, de Jorge Chao, y Yeroquiva, Añán de Purajeyo, Añán de Purajeyo. Es decir, esa figura de ese rey, sobre todo, porque ni Melchor ni Gaspar tienen tanta trascendencia en el Paraguay como si tiene Baltasar. ¿Verdad? Y en ese formato, en ese molde, inclusive con la famosa fiesta de San Baltasar cuando se canta, ¿verdad? Es una referencia a un paisaje paraguayo. Y siempre es el 6 de enero. Más que los otros dos, San Baltasar. Y que nosotros sepamos, no se nos ocurre lo mismo en los países limítrofes con ese santo, ¿no? Por lo menos yo... Entonces tiene que ser algo nuestro. Muy ya nuestro. aprendimos a poco, a ver. A vender con la razón, Hinandere, la Ujauela, Artigan de mi Pirejoa, Abuitaco, a ver ya. Ese es el antecedente de la población de color de gente negra. Amalgama y coabe ya en cuanto culturalmente. Y bueno, es un mestizaje cultural, ¿verdad? Cuando se produce en este caso una especie de reunión, digamos, de una cultura originalmente de otro lugar con una nativa, la cultura propia acá nuestra. Y allí cuando comienza a asumir una identidad, para mí un factor muy importante, puede haber varios San Baltasar en el mundo, pero de acá se hablan guaraní. Por ejemplo, allí ya nos hace muy distinto a un argentino, un norteamericano, qué sé yo, a un judío. Guaraní sea. Con ritmo africano. Y también está esa famosa polca de San Baltasar, dije, allá, nuestro rey mago que protege a los cambajes allá. Y nuestro rimago, cuando dice ese nuestro, es paraguayo, que proteja a los cambas. Allí me gustó que está ambas eregina. Y ahí imagina David Galeano Oliverandi, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Estamos en Estampas de mi Tierra por Radio Caritas, Universidad Católica.